Hoy vengo a hablar sobre algoritmos de inteligencia artificial aplicada a negocio, en concreto clustering. Pero primero de todo, gracias a los sponsors que nos permiten promocionar todos nuestros conocimientos y estas herramientas que utilizamos ya cada día. Y realmente les debo dar las gracias porque muchos de ellos les debo toda mi carrera. Gracias de nuevo. Siempre estarán en mi corazón. Soy Ignacio Cabrero, soy consultor de Business Intelligence en Cofidis, pero mi carrera viene de negocio y sobre todo de los últimos años que tuve que reinventarme y gracias a Microsoft, IBM y sobre todo Addington, donde he aplicado cosas, he desarrollado mi profesión de consultor de Business Intelligence y me he centrado muy desde el principio en Power BI. ¿Vale? No soy ninguna estrella ni ningún crack, en el sentido de que cualquiera de nosotros, si le dedica tiempo, puede tener una conferencia muy interesante a participar hacia los demás. Empezamos. Hablemos de clustering o segmentación. ¿Para qué sirve el clustering? El clustering o segmentación nos agrupa casos según unos patrones que normalmente están ocultos en el mare magnum de datos y sobre todo lo utilizamos porque no están etiquetados, es decir, identifica grupos homogéneos de situaciones sin necesidad de especificarle nada. Él solo, entre todos los datos, es capaz de agrupar situaciones semejantes. ¿Para qué? Para identificar perfiles, necesidades y comportamientos y sobre todo después, una vez que tengamos la información, poder hacer acciones. Realmente esto es lo más importante. Y si no tenemos intención de actuar, no hace falta coleccionar indicadores. Es decir, hagamos las cosas prácticas con un objetivo claro. Sigo con el ejemplo del clustering. Un ejemplo clásico es el análisis de clientes. Necesitamos conocer a nuestro cliente, toda la relación que tenemos con él, que nos compra, cuándo nos compra, por qué nos compra, el qué, sus motivos, etcétera, etcétera. Y para ello tenemos las herramientas, la estadística sobre los casos, los datos que tenemos, la posibilidad de clasificarlos y la posibilidad de hacer predicción. Y es en estos últimos apartados donde hoy en día podemos contar con la ayuda de la inteligencia artificial aplicada. Clasificación y predicción son ejemplos clásicos de algoritmos de Machine Learning aplicados para el tema de marketing. Vale. Típico caso de ejemplo. Quiero segmentar 4 grupos para poder hacer acciones concretas a cada uno de los grupos y así minimizar el coste de las campañas y maximizar el resultado. Fidelización en el grupo de VIPs y leales, aumentar las ventas en leales y compradores y convertir en clientes los interesados y esporádicos. Perfecto. Y así, si tengo una clasificación o tengo a los clientes bien clasificados, podré hacer campañas de mucho éxito. ¿Cómo consigo clasificar? Puedo tener dos caminos. Uno, a partir de los hechos y los datos, es decir, en nuestro ERP o CRM, en los datos operativos de nuestra empresa, asocio casos con categorías de persona, de cliente, etcétera, 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 para hacer una segmentación con algún criterio. ¿Vale? Eso es típico caso de Analytical, Business Analytics. Y también tenemos el caso contrario, es decir, desde unos resultados ir a buscar si existen algunos factores principales que indiquen comportamientos o si realmente estamos teniendo en cuenta todas o las principales categorías de información para poder hacer esa clasificación. Siempre lo importante es al final tener una visión de negocio, es decir, voy a clasificar porque persigo hacer unas acciones comerciales o unas acciones de algún tipo. Pero antes que nada, metodología. Siempre es importante.
1. Definir variables clave. Las variables clave son elegir unos factores o unos elementos que conocemos, que son o de negocio, pues el margen, la facturación, el número de pedidos, etcétera, etcétera. O pueden ser datos del cliente, como los personales, socioeconómicos, el comportamiento que ha tenido el CRM, o pueden ser otros, como puede ser la temporalidad, que siempre está presente, el tema de campañas, el tema de estudios o acciones concretas en productos determinados, o el tema de empleados o canales de venta, para poder comparar si un canal es mejor que otro dentro de nuestras acciones, y con esa información tomar decisiones después para mejorar el proceso y obtener ventajas competitivas. Las variables que hemos de definir, por supuesto, han de ser no correlacionadas, porque no tiene sentido medir lo mismo con 4 nombres distintos. Cuanto más separadas estén, más abarcaremos posibilidades. También han de ser relevantes, que tengan una variabilidad controlada y, si es posible, que sean estables en el tiempo. Quiere decir que si ahora analizamos una variable concreta, dentro de un año esa variable siga teniendo la significancia que tenía cuando hicimos ese estudio. Esto también hay que tenerlo muy en cuenta. El segundo caso es eliminar los outliers. Los outliers son esos casos esporádicos que lo único que hacen es, se han dado casos extraños, situaciones que nos añaden ruido para poder encontrar nuestro patrón o realizar o obtener un modelo, ¿vale? Y por lo tanto los outliers sería de lo primero que, con el criterio que sea, deshacernos de ellos para que los datos queden lo más posible, que sea más fácil a la matemática o algoritmo encontrar ese patrón oculto. Cada variable que tomemos, la hemos de normalizar. ¿Por qué? Porque cada variable se comporta de una forma distinta. Una tiene una distribución gaussiana, otra una de Laplace, o otra una sigmoide, lo que sea. Pero normalicémoslo, porque tampoco no nos conviene comparar valores que van desde 0 hasta 100.000, por ejemplo, la cifra de venta, por ejemplo, con 0 a 100, que sería la edad. No podemos comparar la importancia que puede suponer la distribución entre estos dos valores. Por lo tanto, cada variable se ha de normalizar para que sean o tengan el mismo peso a la hora de compararlas entre ellas. Y por último, tendremos estadísticos que nos ayudarán a hacer el análisis de una forma muy comprensible y rápida. Es las estadísticas que siempre hemos hecho, que tenemos muy asumidas por la educación que hemos tenido y la carrera, etcétera, etcétera. Pero ahora también tenemos, gracias a Dios, las posibilidades de utilizar Machine Learning muy fácil y rápido en un primer nivel. En un segundo nivel, Machine Learning, después viene el Deep Learning, etcétera, etcétera, o análisis gráficos, ya requieren un conocimiento mucho más avanzado. Pero vamos al caso práctico. Vamos a ver algunos algoritmos y explicaremos cómo se usan para el análisis estadístico, sobre un análisis estadístico clásico de clientes. Pero no podemos olvidar que, aunque se llamen algoritmos de inteligencia artificial, la verdadera inteligencia es la aplicación de esa información para realizar acciones, porque si no, no conseguimos nada. El ejemplo clásico de clustering estadístico de RFM. ¿Qué es el RFM? En consultar hay muchos vídeos y mejores que este que hablen del tema de RFM. Solamente vamos a tratar el RFM como elemento base para ver qué algoritmos lo pueden mejorar. Vale, el RFM contesta preguntas de cuáles son nuestros mejores clientes, y etcétera, etcétera, para poder segmentar los casos que veíamos. Define 3 variables clave. Acordaros la metodología. 3 variables clave. La recencia, una que hable del tiempo. Frecuencia, otra que el número de ventas que tiene, y otra monetaria. Luego normalizamos los valores, es decir, aplicamos del 1 al 5. Cada categoría
la define con idea de negocio el usuario. Pueden ser lineales, canal, quintiles, lo que queráis, ¿vale? Pero es la metodología. Y tenemos entonces 3 por 5 casos, 125 casos. Eso es intratable y simplemente lo que vamos a hacer es agruparlos. Tenemos la necesidad de agrupación. Típico cuadro de RFM donde tengo la recencia, la frecuencia monetario, con unos casos, tengo una clasificación y como veis la clasificación solo puede ser normalmente bidimensional porque es lo que entiende las pantallas. En pantallas. Pero eso sí, agrupamos aquí, en este caso, una casuística. O también, en algunos casos, podríamos hacer una fórmula que en función del valor de R más 3, damos una ponderación, obtenemos un score, que tengamos un algoritmo estadístico o matemático que aplica y me segmenta en función del valor resultante del score. En ambos casos, segmentar por casos es una métrica de negocio, la definirá el usuario en función de su criterio y su conocimiento. Hasta aquí el análisis clásico que hacen la mayoría de las empresas. Categorizan o casos o una fórmula dentro de un mare magnum de información que tienen. Pero acordaros de la metodología. Primero, ver que las variables no están correlacionadas, porque si tuviera frecuencia, que siempre es recencia, ya a lo mejor debería buscarme otra clave que fuera más interesante. En este caso, este es un indicador de correlaciones, hay 1000 en R, en propio Power BI. Vamos a utilizar Power BI como herramienta base, pero porque me posibilita mostrar cosas en otros programas, Python, R, etc. Y la primera estudio que tendríamos que hacer es esto. Es si están muy correlacionadas entre ellas. Y vemos que aunque puede haber cierta correlación positiva o negativa, pero es pequeña, ya es conveniente y pueden ser 3 valores interesantes. Pero tenemos 125 casos diferentes. Por lo tanto, lo que tendremos que hacer es una clasificación en unos pocos grupos, ya sea por casuísticas, y entonces a cada casuística le asignaremos una categoría a mano donde haga su correspondencia con las acciones de marketing, etcétera, etcétera. O podemos segmentar por una variable que sea F por R, etcétera, ¿no? No doy más vueltas a esto. O un RFM score, que pongamos nosotros unos pesos o percentiles. Vale. Pero esto es lo clásico y es lo que se hace en casi todas las empresas. Pero ¿para qué nos sirve el clustering aquí? El clustering nos puede servir precisamente porque si yo analizo cada una variable contra variable, esto tarda un poco, pero bueno, variable contra variable, los casos, puedo ver cosas distintas y no estar del todo seguro de que esté bien definida las variables o que segmente perfectamente la variable F, M y R. Esto parece que se ha quedado un poco trabado a la hora de calcular. Vale. Al final, aquí obtendremos cada una de las dimensiones. Paso. Obtendríamos, puestas en orden, lo que obtendremos al final. Ahora se ha quedado trabado. Vale. Es un cubo que podemos jugar con elementos a rotarlo, a verlo, y de esta manera podemos empezar a utilizar herramientas de visualización para contrastar si realmente lo estamos haciendo bien o mal, y entonces me inclino el cubo, pero esto es de una manera muy pedestre, existen cosas más interesantes, para revisando otra vez las variables, estamos seguros de que hemos segmentado correctamente, controlamos todos los factores clave, es decir, aquí ya tenemos una cosa mucho más dinámica, mucho más fácil de jugar. Esto no es tan más complicado que crearte un visualizador personal de los que te descargas. Existen para Power BI varios tutoriales. Este tiene aquí abajo el script directamente en R. Este, en cambio, es un visualizador que te lo creas y te lo cargas después. Es código puro, pero que con muy pocas variaciones podemos simplemente definiéndole pues que las 3 variables, tal, quiero la visualización tridimensional. Y esto ya me permite entonces ver que el grupo
VIP son estos 4 puntitos de aquí, está agrupado. Si me tuviera un azul por aquí, me haría sospechar, por ejemplo, este verde de aquí ya podría decir, ostras, me interesa más tal vez que esta categoría cuando baje tanto no sea de esta categoría, sino que sea el nivel superior o el nivel inferior. Esto es un trabajazo tenerlo que repasar a mano. Por eso otros algoritmos, los algoritmos vienen en nuestra ayuda. Y ahora volvemos a nuestra presentación y hablamos de los algoritmos como una herramienta contra los trampantojos. Es decir, no nos dejamos engañar por nuestros criterios, nuestras percepciones o nuestros prejuicios. El primer caso es el tema del dendrograma, que mide la distancia real en n dimensiones, no solo en 2 en un plano. Por ejemplo, realmente aquí puede que parezca que esté más cerca el 63 del 68 que del 73, pero si analizamos las distancias, el 68 es más parecido al 73 que al 63. ¿Por qué? Porque estamos cayendo en la trampa de la visualización. Estamos cayendo en la trampa de nuestros ojos. Es decir, en una representación tenemos unas limitaciones de colores, de formas, de espacio, etc., que pueden perjudicar la interpretabilidad de un gráfico. Como veis, cuando lo pongo paisado puede dar resultados diferentes que si lo pongo en vertical, etc. En cambio, un dendrograma nos engaña. Está haciendo un proceso matemático que determina qué distancia hay entre unos y otros a través de su algoritmo de distancia, que existen varios que se deben aplicar. Normalmente es una distancia tipo euclídea entre las n dimensiones, pero pueden ser de varios tipos según el caso, que nos interese más aplicar. En este caso, el dendrograma ya nos está ayudando a determinar que existe cierta similitud entre estos grupos diferentes de objetos por su distribución espacial entre las n dimensiones. Lo podemos decir que, o por colores, o que luego nos asocia una categoría a estas agrupaciones, porque aquí está definido, agrúpame 3 segmentos diferentes. Entonces busca una línea donde pasen solo 3 y es allí donde divide colores. O podríamos decirle, búscame 5, o búscame 6, etc. ¿Vale? Pero entre similitudes va agrupando a las personas. Esto ya nos puede dar una primera segmentación y nos puede servir para contrastar si la segmentación que nosotros habíamos hecho con criterios de negocio iniciales es realmente buena o no. Y que no se me olvide, los algoritmos también nos pueden ayudar a determinar cuándo hay casos extraños. Acordaros de los outliers. En este caso me está determinando que existen 2 agrupaciones principales, pero que luego existen otros 4 casos que están agrupados que se podrían considerar outliers. Vale. Pero la estrella de los algoritmos contra esto es el clustering, el machine learning de clustering, el K-means, que es un aprendizaje no supervisado. Quiere decir que no necesito categorizar nada, es decir, le doy los datos en brutos y él me encuentra similitudes por sus comportamientos. Pasamos de un análisis de frecuencia, donde tengo aquí una información que tengo que analizar uno a uno, caso a caso, de factor contra factor, a que él solo es capaz de determinar grupos o incluso definir perfiles o zonas de influencia entre estos valores. Tiene un rigor matemático, con lo cual evita los errores de percepción que podemos tener. También evita los errores posiblemente de prejuicios que podamos tener a la hora de clasificar. ¿Vale? Y son muy fáciles de utilizar y de interpretabilidad. ¿Cómo funcionan? Muy sencillo. Al principio le decimos, ¿cuántos grupos queremos? Por eso se llama K-means. ¿Vale? Quiero 4. Pues vale. Pues entonces pone 3 valores, perdón, 4, pues en este caso hay 3. Pone 3 valores iniciales aleatorios y va moviéndolos en función de la densidad de los elementos que encuentra.
Y así poco a poco se va ajustando y va repartiendo hasta que las distancias de error a lo que llaman los centros, ahí, los centroides, a cada uno de los puntos minimiza el error. Y entonces se para, cuando ya no tiene más ventajas. Existe otro, no confundir con otro que sí que es supervisado, que es el del vecino más próximo, que es cuando tenemos ya elementos que pertenecen a una categoría y otros elementos que pertenecen a otra, cuando viene uno nuevo, darle la clasificación. Pero esto es otro algoritmo. No es equivocarse porque aunque tengan una K, son cosas distintas. Vamos a utilizar el K-means. El K-means es el más sencillo y muy útil. Vamos a ver cómo hacemos clustering, en este caso con Power BI, de una forma rápida. Puedo hacer un análisis de frecuencia de casos según todas las variables, el total de facturación que tengo con el cliente, el número, pero cuando mezclo o cuando cruzo dos variables, obtengo mucha más información. Por ejemplo, es la capacidad de compra de los clientes en base a unos factores o a una escala que hemos fijado nosotros de cada cliente, y esto es su facturación anual. Entonces vemos que hay ciertas agrupaciones, ¿no? Pero, porque tenemos dos dimensiones, pero si pusiéramos en la visualización no dos, en este caso el scatter chart solo juega con dos, pero el algoritmo me permitiría jugar con n dimensiones a buscar estas agrupaciones que en n dimensiones nosotros no somos capaces de ver. Power BI me permite buscar clusters automáticamente. Me dice, ¿cuántos quiero? Número de clusters. Le voy a decir, oye, pues ponme 4. La ventaja de Power BI, y esto también está en Excel, es que ahora hace un proceso de Machine Learning aplicado a los datos y crea en los datos, en aquella tabla, en la misma tabla donde tenía los datos, un campo nuevo que se llama la clasificación de cluster 1, cluster 2, cluster 3 y me dice cada elemento a qué campo pertenece. Entonces aquí veo claramente que ha sabido separar esta información. Es así de sencillo. Hay otros visualizadores de clustering. Hay otro que se llama clustering específicamente, que lo que consiguen es aún elevar el nivel un poco más. Y algo que parece sencillo, esto ya me permitiría ahora jugar y tener clasificados a mis clientes por 4 clasificaciones y a cada uno de ellos poderlos agrupar para hacerles cosas diferentes. Y con otros visualizadores, esto también me lo permite hacer. Ahora está ejecutando contra... Pero también, en este caso, está incluyendo una variable más que es la edad del cliente. Y le he dicho 4, pero aquí me ha juntado los que una visualización 2D consigue agrupar de una manera, este ya tiene 3D, posiblemente ya lo agrupa de otra manera, incluso sean situaciones de solape. Pero en la base de datos cada puntito, cada cliente está codificado en su grupo, por similitudes entre ellos. Y así después podemos analizar, ahora convendría coger la base de datos y decir, a ver, ¿qué características tiene el grupo 1, el clúster 1? ¿Qué características tiene el grupo del clúster 2? Y comparando características podríamos ver, eso con una matriz de correlaciones también se podría ver, cuáles son los factores más relevantes de cada uno de estos grupos. Y eso me permite identificar perfiles de clientes. Esta visualización está también en Power BI, es la visualización esta que se llama clustering, no confundir con la clustering and outliers, que se utiliza otro algoritmo, el algoritmo de densidad, y eso es bastante diferente. Este es el algoritmo de clustering, el K-means, pero un grado más que me permite poner aquí tantas variables como yo quiera. Y me permite, una vez que lo ha generado, hacer los cálculos, obtener, en este caso, me lo puedo pasar a un clipboard y luego pegarlo en Excel, la clasificación de mis clientes según esa clasificación que he obtenido. Pero voy a enseñar que también el scatter chart, al ser 2 dimensiones y estar limitado a 2 dimensiones, nos puede engañar. Vamos a ver el caso.
estoy comparando en una tabla de frutas y verduras la composición de calorías y vitamina C. Esta es esta, los dos ejes y hago 4 grupos. Perfecto, me hace una separación. El otro visualizador que utiliza el mismo algoritmo llega al mismo resultado. Atención, pueden variar a situaciones. ¿Por qué? Porque antes hemos dicho que los primeros puntos los hace al azar y en función del azar algunas pueden tener algunas sorpresas en las zonas de fronterizo sobre todo. En este caso, mira, comprobamos que este elemento de aquí, cuando ha hecho el algoritmo, lo ha puesto en una clasificación diferente a este de aquí. Vale. Pero no tiene mayor importancia. Lo que sí que tiene importancia es que este algoritmo sí que me permite jugar con 3 variables, que las he puesto aquí, vitamina C, calorías y hierro. Y cuando lo veo y lo agrupo, ahora le digo, hazme 4 grupos, estas dos de aquí, me aparecen 2 valores nuevos, que son diferentes, estos dos de aquí. ¿Y por qué? Cuando esta visualización tridimensional empiezo a jugar con ella, veo que esos 2 puntos son los que tienen un alto contenido en hierro, que son en concreto la acelga y la espinaca, que por sus características merecen estar en un grupo aparte. Esto me lo ha detectado el K-means. Por eso los algoritmos tienen rigor matemático y luchan contra nuestros prejuicios. Y otra ventaja de utilizar la visualización de clustering que utiliza el algoritmo es que también nos puede enseñar los centroides. ¿Para qué casos? Pongamos otro ejemplo. En este caso, puedo buscar cuál es el punto medio de cada uno de los grupos. Me puede servir en situaciones, como por ejemplo esta, donde hemos hecho una agrupación de clientes por latitud y longitud, según distancia euclídea, es decir, cómo están agrupados. Le hemos dicho que nos caracterice en 4 grupos diferentes, pero también nos encuentra, le he dicho que representa el centroide. Y este mapa, al ponerlo encima de un mapa, perdón, a ver si me deja ahora. Tiene una respuesta muy lenta. Al ponerlo en transparente, bueno, ya lo veis. Al ponerlo en transparente encima de un mapa, me estaría dando el centroide, que sería el punto, digamos, óptimo para tener una central relacionada con una distribución de red eléctrica, por ejemplo. Digo red eléctrica en vez de distribución de paquetes, porque si utilizamos paquetes deberíamos ponderar el peso de esos paquetes y el número de envíos, etcétera, etcétera. Pero si estamos hablando de una red, con el centroide simple nos vale. Pequeños recursos que con el scatter chart y visualizaciones bien puestas podemos tener. Volvemos a nuestro tema. Como resumen del tema de clustering, saber que es una herramienta fantástica para determinar muy rápidamente grupos, que nos hagan clasificaciones, que nos sirvan para contrastar nuestros criterios de negocio a la hora de segmentar nuestros clientes, que hay varios visualizadores, el propio scatter chart en el Excel también está, o este visualizador en Power BI ya es el algoritmo aplicado, donde uno analiza perfectamente cosas, etcétera. Pero no me confundáis este visualizador de clustering con el visualizador de clustering with outliers, que ya hemos dicho antes que utilizaba otro algoritmo distinto. Vale. Al tener grupos separados, ahora yo puedo analizar cada grupo, qué componentes o qué factores relevantes tiene cada grupo para poder segmentar y conocer mejor a nuestro cliente. Acordaros de eso. Para eso hemos hecho el clustering. Vale, aquí os he puesto un ejemplo del clustering outliers, que es otro gráfico distinto. Conviene conocerlo. ¿Por qué? Porque sirve para otras cosas y su algoritmo empieza en un punto y por proximidad va haciendo grupos.
Esto permite encontrar distribuciones extrañas. El DBSCAN me permite encontrar estos donuts por separados. Un K-means no. Un K-means empieza con verticales, con franjas de separación entre dos grupos y me dividirá la mitad para uno para otro cuando sean cosas extrañas. Pero lo normal es encontrarnos nubes de puntos para los cuales el K-means funciona perfectamente. O dividirnos un espacio por algún tipo de variable para que sea más tratable. A veces el DBSCAN no me encuentra nada, en cambio el K-means sí. Os aliento a utilizar estas herramientas como descubrimiento. Puedo hacer tantas segmentaciones como me interese por los criterios o las variables que me interese y luego cruzarlas entre ellas. Un clúster automático en base a unas variables y me dan unos resultados. Clúster automático en base a otras variables. Y cuando junto una con otra y luego separo un segmento de un clúster, veo cómo funciona el otro clúster. Eso me puede ayudar a descubrir muchas cosas. Y entramos en otro mundo, que es otros algoritmos contra prejuicios. Algoritmos contra prejuicios porque hemos visto, y que sirva de resumen, hemos visto recursos que son scripts que se puede utilizar para utilizar herramientas estadísticas como la correlación, obtener factores principales, etcétera, que me ayudan a determinar cosas estadísticamente de mis datos. Hay otras visualizaciones, ahora veremos algún caso de Sankey y de Composite Tree que me ayuda a focalizar y incluso me ayuda a estructurar mejor los datos. Pero también hay otras visualizaciones cada día más al alcance de todos, como los factores de influencia o árboles de decisión y el clustering de DBSCAN que hemos visto ahora, que aplicados utilizan algoritmos de inteligencia artificial para darme resultados, por ejemplo. Los elementos influyentes clave en KPI. Bueno, esto no es más que utilizar un algoritmo de regresión logística entre los datos que se dan y busca para qué me puede explicar un aumento en una de las variables. Y a medida que le vamos dando variables o valores, el método de tal, por ejemplo, se lo quito, me recalcula y me encuentra, pues ahora ya me lo ha quitado, pero si no, le iría poniendo conceptos. Vale. Por ejemplo, y al incluirle una nueva variable me vuelve a recalcular los datos y me dice el aumento de margen cuando la persona es una tienda es superior a la media en... Vale, pues entonces a lo mejor lo que tengo que hacer es segmentar solo para clientes que sean personas y entonces analizo solo personas o solo tiendas. Cuando el tipo de envío es el 5, cuando M, recordaros que es la variable monetaria, es más de 3, lógicamente el margen aumenta cuando vendo más. Bueno, es interesante, etcétera, ¿vale? O incluso cuando selecciono en otra parte, seleccioname el clúster 2. Y cuando selecciono el clúster 2, lo que importa es la frecuencia, el factor que es más relevante, por ejemplo. Estos son gráficos que con sus interrelaciones me ayudan al descubrimiento. Este de aquí, otro día hablaremos de estos, son los árboles de decisión, donde lo que sí que me ayuda es a encontrar criterios que diga, oye, cuando los pedidos son menores que 5, hay dos grupos que se comportan diferente para un resultado que yo estoy buscando, por ejemplo, el incremento de margen. Y dentro de los que son mayores de 5, bueno, pues están los de 5, que serían menores de 6 y mayores de 5, serían estos, que tienen un éxito de tanto. Y el porcentaje nos va indicando la probabilidad. Otras visualizaciones que he dicho también nos ayudan sobre todo para obtener el Sankey o ayuda mucho para determinar el flujo, los flujos cómo funcionan
o dar una idea. Acordaros que al usuario hay que informarle de por qué se toman decisiones y que sepa cómo se comportan, pero eso no se dejan de ser funciones estadísticas de toda la vida. Solo volver a hacer hincapié que el clustering, el algoritmo de clustering es muy sencillo, es muy fácil de interpretar, te permite tener cierto rigor en los resultados, en el sentido de que no nos dejamos engañar por otros criterios y que conviene tenerlo siempre presente. A la vez que podemos utilizar cualquier otro, claro. O regresión logística, en el caso de Clean Influencer, o árboles de decisión, etc. Atención, cuando vayáis profundizando en el tema os daréis cuenta de que hay algoritmos que requieren más conocimiento, pero nuestro objetivo de hoy era dar un par de pistas o herramientas que me permitieran jugar con algoritmos en mis datos del día a día. ¿Vale? Cada vez más hay más visualizaciones que se incluyen en Power BI, en Excel incluso, de algoritmos, o utilización de scripts de R o de Python, y que esa información que obtenemos en uno lo podemos después utilizar sin necesidad de tener programas complejos como el SPSS o el SAS o lo que sea. ¿Vale? Y recordar, emplear un poco de metodología, elegir variables clave que no estén correlacionadas, que sean sostenibles en el tiempo. Atención, correlación, dos cosas que estén correlacionadas no significa causalidad, tampoco os equivoquéis. Excluir los casos anormales y normalizar los valores, las variables. Entonces será más fácil identificar patrones y poder obtener resultados de gran interés de vuestros datos. Y el camino es empezar y seguir y probar y continuar. Me quedo a vuestra disposición para cualquier duda o pregunta. En mi humilde opinión o mi humilde saber pueda ayudaros. Gracias por escucharme. Espero sepáis disculpar mis deficiencias técnicas y tecnológicas. He preferido hacer algo que se entienda para qué sirve que no ser demasiado riguroso en la explicación. Gracias y disculpad si os habéis sentido ofendidos, quien sepa más. Os dejo, por último, el QR que entraréis al sorteo y un mensaje a nuestros patrocinadores que gracias a ellos podemos disponer de este volumen de información, de formación que nos ayuda en el día a día y a ser mejores profesionales. Gracias.